Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que el resto de los asistentes conecten. ¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación web que le facilita a su empresa el Bienvenidos sean todos. Un gusto estar con ustedes por acá desde San José, Costa Rica. Rebeca Bustamante les saluda y me es muy grato presentarles el webinar del día de hoy, que estaremos con el tema líneas de denuncia y la forma correcta de entrevistar a los involucrados para que sea un recurso eficiente en nuestras organizaciones. Este webinar será impartido por el maestro Raúl Tames, quien es también creador de nuestra metodología TPS. Bienvenidos. El maestro Raúl Tames es psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, creador de la metodología TPS. Poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones a través de la técnica de entrevista kinésica forense para detectar el engaño. Un gusto tenerlo aquí presente, maestro Raúl Tames, y damos inicio al webinar. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos los interesados en este tema. Sabemos que es un tema muy específico. No todas las empresas cuentan con una línea o un canal de denuncia, y aquellas que sí lo consideran, no todos los colegas de recursos humanos son aquellos que lo atienden. También tenemos a los colegas de prevención de riesgos que también pueden dedicarse a darle curso a todas estas denuncias. Sin embargo, para aquellos que sí están involucrados en este tema, para ellos es para quienes estamos invitándolos a este webinar, y pues no está por demás que los que no lo utilizan en un futuro posiblemente o en alguna otra empresa lo puedan realizar. Así es de que sean muy bienvenidos a este webinar introductorio de lo que es el tema de atención y cómo entrevistar en los casos que tengamos a través de las líneas de denuncia. Ya veremos cómo hay distintos modelos de entrevista dependiendo de si podemos entrevistar al denunciante, si es que en ese caso no es anónimo, y necesita un tratamiento especial en su entrevista para no revictimizarlo. Y así con cada uno de los involucrados en una línea de denuncia que se presente dentro de nuestra empresa. Bien, voy a compartirles la presentación, recordando que esta es una presentación introductoria, y pues con la intención de invitarlos para finales de julio, perdón, al taller completo que vamos a dar, y donde incluimos también este tema y todo lo que es la selección de personal, o también la atención para casos en donde haya la sospecha del involucramiento de algún colaborador, por lo que nos gustaría invitarlos a que compartan este tema. Les vamos a hacer llegar la presentación que ahorita voy a compartir para que la tengan y la puedan compartir en su empresa con aquellas otras áreas que atienden las líneas de denuncia, si es que no es el caso de ustedes.
entonces los esperaríamos para darles información acerca de nuestro taller para fines de julio. Bien, vamos a iniciar con nuestro tema. Y pues obviamente vamos a incluir aspectos básicos de lo que nosotros le hemos llamado la entrevista kinésico-forense. Y nos referimos a esto porque tenemos una parte que es la parte kinésica, que es donde observamos todo el lenguaje verbal y no verbal de los entrevistados, y la parte forense, que aunque se oye muy fuerte la palabra, en realidad lo que estamos monitoreando son aquellos aspectos que nos pueden dar indicadores si la persona está involucrada en un ilícito, en un evento con falta de ética o no. Y también, en este caso, a quien denuncia, vamos a tratar de entender cuál es su motivación y por qué lo está haciendo. Así es de que, pues, en este contexto del atender en las líneas o los canales de denuncia, pues vamos a primero tener muy claro los objetivos de la entrevista, ¿verdad? Luego es algo que yo le llamo y que es muy local para México, que es realizar preguntas abiertas al estilo de Jordi Rosado. Jordi Rosado, para quienes no son mexicanos, es un comentarista, un entretenedor que hace entrevistas para artistas del mismo ambiente artístico mexicano y que las hace de una manera tan abierta, tan coloquial, tan amena, tan amigable, que en realidad deja de parecer una entrevista y mucho menos un interrogatorio, ¿no? Entonces la gente toma mucha confianza, se siente cómodo y empieza a contar cosas que a lo mejor no debería de haberlo hecho. Y les voy a presentar dos casos en donde él en su entrevista pues le confesaron inclusive delitos, ¿no? Entonces esos delitos pues ya tuvieron consecuencias legales y que no era su intención preguntarlos, pero los hizo sentir tan cómodos, hizo tanta empatía con ellos que solitos le quisieron compartir. Y esto tiene que ver porque la gente que normalmente se involucra y comete delitos, pues tiene un ego muy grande y le gusta presumir. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de atraparlos porque les encanta presumir sus hazañas, siempre y cuando se sientan cómodos y no crean que están bajo una entrevista o tipo interrogatorio, ¿verdad? Porque ahí se cierran y no dicen nada. Por eso es que hay que mostrar durante una entrevista, al atender una línea de denuncia, pues hay que mostrar seguridad, pero hay que ser muy flexible. Hay que escuchar muchísimo y hablar poco. Dejar que las personas involucradas en el tema nos cuenten su historia completa y no cerrarlos con preguntas que a lo mejor los cortan o los inhiben. Desde luego que hay que adaptar las preguntas al temperamento y carácter de cada uno de los involucrados en la entrevista, ya que no todos van a ser entrevistados de la misma manera. Necesitamos nosotros, y aquí inicia la parte kinésica, utilizar algunos aspectos de lo que es la programación neurolingüística. Y ello incluye monitorear a la persona que estamos entrevistando en esos primeros minutos. Y ahorita lo vamos a ver. Y al final vamos a ver los estilos de temperamento y carácter que para efectos prácticos les vamos a ofrecer y que pueden ustedes utilizar para adaptar sus entrevistas. Bien, estar muy atento al lenguaje no verbal, eso es primordial y también es parte de la kinésica, es decir, de la programación neurolingüística para hacer entrevistas, ya sean de selección de personal, de aclaración de riesgos o en este caso para atender una denuncia a través de nuestros canales y líneas. Y bueno, tener muy claras las máximas de la psicología forense que les voy a comentar, que en realidad son solo 4, y que nos dan la certeza de que estamos haciendo bien las cosas o que no va por ahí. Cuando atendemos líneas de denuncia hay que tener mucha claridad que este servicio normalmente lo proporciona un proveedor externo que garantiza que se atienda la denuncia. Esto le está diciendo a la población de nuestra empresa que se está tomando en serio cualquier denuncia que se atreva a hacer alguno de los empleados, ya que si somos juez y parte, que la misma empresa reciba y filtre aquellas denuncias que considere
atender o no, ya pierde validez este canal, ¿verdad? Se desacredita. Así es de que normalmente las grandes empresas, pues obviamente esto es caro, pues tienen que pagar a un proveedor externo que en empresas muy grandes en México, por lo menos contratan empresas como Pricewaterhouse o KPMG, que sí cierto, son muy caras, pero que tienen un gran prestigio dentro del ámbito de las finanzas y del tratamiento a las cuestiones de fraude, por lo que se confía mucho en un despacho como Deloitte o como los que están en sus países, que tengan prestigio y que claridad en que van a atender esta línea de denuncia y no la van a desechar. Ese sería el primer punto a considerar. Una vez que este proveedor externo filtra o manda todas las denuncias que llegaron por este medio, por este canal a la empresa, se las canaliza ahora sí al área de la empresa que le dará seguimiento y que normalmente es el área de Contraloría, de Auditoría, de Prevención de Riesgos, de Compliance, pero también en algunas empresas los colegas de recursos humanos se encargan de atenderlas. Por eso es que es el tema que ahora tratamos. Así es de que tanto RH como prevención de riesgos pueden estar involucrados en darle seguimiento a lo que es una denuncia a través de estos canales. Y por lo tanto es necesario saber entrevistar para no revictimizar al denunciante, si es que no fue anónimo, desde luego, y sobre todo aclarar la motivación de quien hace la denuncia, sea anónima o sea presencial. Esto es lo primero que debemos considerar. Si la denuncia es legítima o es inventada o es ficticia o es un distractor o es una venganza en contra de a quien está acusando. Así es de que lo primero que debemos hacer y atender es a quien denuncia. Si vamos a entrevistar a alguien, el primero al que tendríamos que entrevistar es a quien hace la denuncia y tratarlo con pincitas, con algodones, porque si es legítima la denuncia, le ha sido muy difícil a nuestro colaborador decidirse a dar la cara y hacer una denuncia en vivo, ¿verdad? En presente. Así es de que no debemos revictimizarlo, porque en ese momento va a sentir que no va a ser bien atendido, que no le están creyendo y que por lo tanto va a retirar su denuncia o que ya no le interesa más hacerla. Y esto desde luego se va a comentar en los pasillos, en los corredores de la empresa y va a poder desacreditar este mecanismo de atención de denuncias si no lo hacemos correctamente. A veces hay testigos. Si bien es difícil que alguien se decida a realizar una denuncia que no sea anónima y dar la cara, pues es todavía más difícil que haya algún testigo que quiera colaborar y que quiera dar su opinión de lo que vio o de lo que sabe en torno a esta denuncia. Van a ser más escasos los casos en donde haya testigos, pero con la misma cuidado hay que entrevistarlos de una manera muy amable, muy cálida, muy cordial, que se sientan súper cómodos, con mucha empatía, para que no se arrepientan de haberse presentado con nosotros a ratificar lo que a lo mejor hicieron por un correo electrónico. ¿A qué me refiero con las entrevistas de Jordi Rosado? Bueno, aquí tenemos al entrevistador del lado derecho, que es este personaje, Jordi Rosado. Ustedes pueden ver cómo está generando confianza en el entrevistado. Observen la cara, la postura, la sonrisa de este entrevistador que está del lado derecho, en donde para nada le hace sentir a la otra persona que lo está interrogando, mucho menos, que le está dando esa confianza, que está siendo muy empático, y entonces la persona lo empieza a percibir, se empieza a sentir cómoda y empieza a narrar cosas que a lo mejor no tendría por qué haberlo hecho, pero se sienten a veces tan en confianza con el entrevistador que si logra hacerlos entrar en empatía, en sintonía con él, le empiezan a confesar cosas que de otra forma no lo hubieran hecho. En este caso, ustedes pueden acudir a este canal de YouTube o buscar a Jordi Rosado en YouTube
y podrán ver algunas de las entrevistas que él realiza y cómo lo hace. Obviamente, él no está en un contexto organizacional, al menos no es una denuncia que se esté atendiendo, es algo muy coloquial, pero a lo que me refiero y lo que me gustaría que ustedes pudieran ver, si lo checan en YouTube, es su estilo de preguntar. Obviamente no les va a ofrecer no le van a ofrecer ustedes en la empresa una copa de vino, como vemos ahí, pero sí le van a ofrecer agua, le van a ofrecer café, a lo mejor tienen galletas. El entorno, como lo vemos ahí, no hay un escritorio de por medio, no es un cubículo que parezca que hay un problema. Podemos utilizar cualquier entorno que sea más amable, inclusive hasta en los jardines, en los pasillos de la empresa, donde obviamente no nos escuchen otros, pero que sea un lugar cómodo, en un lugar que no se sienta rígido, que no se sienta incluso agresivo, que provoque que la persona desde que entra diga, ya me arrepentí, ya no voy a decir nada, creo que no fue buena idea, mejor ya no ratifico nada, ¿no? Entonces, si lo podemos recibir en una salita donde vemos a lo mejor proveedores, en una recepción que podamos tener aislada o que podamos incluir, a lo mejor hasta en los patios, en los jardines de la empresa, si tenemos, sería muy cómodo para poder realizar este tipo de entrevistas. Y aquí vemos cómo que es un actor, pero que también es un empresario y que también quiso ser político en el estado de Quintana Roo, en Cancún. Él ahí vive, ahí tiene sus empresas, y pues estaba como candidato a la gobernatura del estado de Quintana Roo cuando se le ocurrió que pues para promoverse era buena idea ir a una entrevista como las que hace Televisa en México o Univisión, y se presenta con Jordi Rosado creyendo que le iba a generar más adeptos, que se iba a promover mejor. Sin embargo, pues entró en tanta comodidad, en tanta sintonía con Jordi Rosado, con su entrevista tan cordial, tan cálida, tan amable, que no pudo evitar lo que sucede con los que se portan mal, los delincuentes de cuello blanco. Como el pez por la boca muere, la carnada de los delincuentes de cuello blanco es su ego. Les gusta presumir, les gusta alardear de sus aventuras, de sus hazañas, porque por eso las hacen también, ¿verdad? Para demostrar que ellos son capaces, que ellos controlan, que ellos dominan. Claro que obviamente se cuidan de no confesar algún delito, si es que así va, pero si se los presentan de una manera tan amable como en estas entrevistas, este señor terminó confesando, como vemos en la foto del centro, que está como estuviera manipulando una pistola, porque así fue, le confesó que en un antro, como se dice en México, en un restaurant bar, pues llegaron él y otros dos amigos, uno de ellos era su escolta, y vieron que había una situación de amenaza que posiblemente podía ser un robo al lugar, y ellos pues rápido decidieron sacar sus pistolas y se armó la balacera y confesó que hubieron muertos y que no supo quién mató a quién, pero que ellos, los tres que venían, él y otros dos, dispararon. Así es de que dice, yo no sé si yo los maté o fue mi escolta o que fue el otro, pero de ahí pues nos fuimos, porque como el restaurante no era nuestro, pues mejor nos fuimos. Imagínense el grado, está confesando que estuvo involucrado en un ilícito, en un evento donde hubo disparos, donde hubo fallecidos. ¿Qué pasó con esto? Pues seguramente hubo una investigación, a lo mejor en su momento la hubo y no pasó nada o se cerró el caso, pero la imagen pública que él creyó que le iba a beneficiar esta entrevista terminó con su carrera política, porque el partido político que lo estaba promoviendo, que lo estaba apoyando, de inmediato después de esta entrevista bajó su candidatura. Así es de que le salió contraproducente ir a esta entrevista porque se enganchó con la calidez y la cordialidad del entrevistador y no pudo evitar presumir sus hazañas y por el ego falló. Igualmente tenemos que hizo esta otra entrevista. Vean aquí la postura, la cara, el lugar donde se realiza la entrevista. Es muy cordial, muy cómodo, muy informal. Esto es lo que sugerimos que hagan, que parezca más bien una plática cordial y no una entrevista para aclarar ningún asunto. Vean las actitudes del entrevistador, su cara de sorpresa, su cara de asombro. Esto es un gancho
para el que está contando una hazaña, que ve el interés legítimo de la persona que lo está escuchando, y eso lo obliga, porque no lo puede evitar por su egocentrismo y su necesidad de presumir, y nos sigue contando más cosas. Este entrevistado del lado izquierdo, de lentes y de más edad, es Luis de Llano, que es un empresario de Televisa y que él, entre otras cosas, fue el que formó y fundó al grupo Timbiriche, que a lo mejor ustedes conocen. Y bueno, ¿qué pasó con esta entrevista? Pues que se sabía que él había tratado de seducir a una de las integrantes de este grupo Timbiriche, que se llama Sasha Sokol, pero que en esos días ella tenía 14 años y él, presumiendo y ya entrando en confianza, se sintió cómodo y le dijo, sí, yo tuve una relación con Sasha de los 14 a los 18 años. Su familia nunca demostró que estuvieran inconformes, fuimos novios, yo me enamoré, no pasó nada, todo fue muy cordial, después terminamos nuestra relación y cada quien por su lado, la cuestión profesional siguió adelante. ¿Qué pasó? Pues que él estaba aceptando, corroborando que si era un rumor que le habían dado con una menor de edad, que era Sasha del grupo Timbiriche, pues él aquí lo ratificó en esta entrevista. Y esto fue el año pasado, las dos entrevistas, o a principios de este año, no recuerdo. Ustedes la pueden buscar en YouTube, ahí entrevistas de Jordi Rosado y en este caso de Luis de Llano. ¿Qué sucedió? Pues que Sasha o vio la entrevista o se enteró. Actualmente pues ya es una mujer, ya tal vez tenga casi 50 años, y se sintió revictimizada por lo que dijo este señor, por cómo presumió, cómo alardeó de esa relación, que ella no pudo contenerse y lo evidenció en las redes sociales. Este señor lo volvió a ratificar y fingió demencia, y entonces Sasha lo que hizo fue lo denunció ante las autoridades. Hubo un juicio y el veredicto que se dio apenas hace una semana fue que este señor Luis de Llano tenía que dar una disculpa en público, dejar de hablar del tema, nunca volverlo a tocar y pagar una indemnización en efectivo que la juez iba a dictaminar la cantidad, y que Sasha dijo que lo iba a donar a las organizaciones que se dedican a prevenir los delitos de corrupción de menores. Así es de que si este señor se sentía tan cómodo y estaba presumiendo de su vida, de su trayectoria, pues finalmente terminó confesando un delito gracias a que se sintió muy cómodo con el entrevistador, no se sintió forzado, solito fluyó porque se sintió en empatía y entró en sintonía. ¿Qué significa esto? Pues que entonces tenemos que cuidar las fases de una entrevista en general y luego en particular con cada uno de los participantes en una denuncia. Aquí, pues obviamente, al tener claro los objetivos, pues ya sabemos el contexto, ya leímos bien la denuncia, si fue por internet, si después la ratificó de alguna forma informal en persona. Y bueno, pues tener muy clara la información, el expediente de cada uno de los empleados involucrados, conocer su trayectoria dentro de la empresa, inclusive conocer las historias del radio pasillo, porque siempre hay alguien que nos chismea qué fama, qué reputación tienen cada uno de los que están involucrados en una denuncia. Eso es válido hacerlo, discretamente, ¿verdad? Desde luego. Una vez que empieza la entrevista, pues está la fase de apertura, donde ambos crean una imagen inicial uno del otro. Esta es la fase llamada del rapport, que es muy importante para ganar confianza, pero yo aquí les voy a pedir que usemos ya, más allá de la confianza que da el rapport, entrar en sintonía, que es el concepto que la programación neurolingüística nos dice que utilicemos para llegar a un grado de empatía con el entrevistado y que se sienta muy cómodo. ¿Qué es lo que hace Jordi Rosado? Sin saberlo, aunque él tiene estudios ya de psicología y ha publicado algunos libros de cómo perfilar millennials, adolescentes, etcétera, entonces sí tiene conocimientos y no quisiera yo pensar que lo hace de una manera tan espontánea. Seguramente ya lo tiene muy claro.
Una vez que logra entrar en sintonía, y esto depende del tipo de temperamento y carácter que tenga el entrevistado, porque no a todos les va a funcionar la misma técnica. Después de esta parte de apertura, en donde vamos a entrar en este inicio de la comunicación, entramos propiamente a la entrevista, que es el desarrollo, en donde cuéntame los hechos, cuéntame lo que pasó, cuéntame lo que sucedió, y le podemos pedir que nos diga acerca de su trayectoria, aunque nosotros ya la conocemos en el expediente, cuándo ingresó a la empresa, en qué área está, desde cuándo está en esa área, cómo es sus funciones, cómo es su estilo de trabajo, todo esto que es como una plática muy convencional, donde no hay estrés, porque no estamos hablando del tema de la denuncia, y aquí podemos tocar cualquier tema que nos ofrezca o que le queramos preguntar del desarrollo de cualquiera de los involucrados en la entrevista, ya sea el denunciante, el denunciado o el testigo, para que se sientan cómodos, pero sobre todo porque esto nos sirve para establecer una línea base de cómo es la conducta verbal y no verbal de la persona cuando está cómoda, cuando no está bajo estrés, cuando no se siente interrogada. Una vez que tengamos clara la línea base, y que aquí es donde los queremos invitar a ese curso taller que vamos a hacer a fines de julio, porque ahí vamos a practicar inclusive de manera virtual. Vamos a observar los movimientos oculares, los gestos, el parpadeo, el tipo, el tono, el matiz de la voz, las pausas, o si es fluido. Todo esto nos genera una línea base de cada uno de los involucrados en la denuncia. Una vez que tengamos esta claridad de cómo es su lenguaje verbal y no verbal, podemos entonces decidir conscientemente empezar la fase de la cima, que es entrar en materia que los lleva ahí de la denuncia en cuestión. Aquí ya le podemos preguntar, ok, muchas gracias por todo lo que ya me platicó, pero ahora entremos en materia. Dígame usted, repítame lo que está, lo que denunció, ¿verdad? Pero todo así de una manera muy amable. A lo mejor ahorita yo no lo hice muy así, porque estoy revolviendo la entrevista con uno y con otro, pero con los denunciantes no hay que revictimizarlos. Aquí hay que ser muy amables con ellos, ¿verdad? Entonces, cuénteme, por favor, lo que usted ratifique lo que nos dijo en su primer comunicado, ¿verdad? En el caso de los otros, del denunciado, aquí sí podemos ser un poco más fríos en este momento, porque lo vamos a confrontar, ¿verdad? Lo están acusando a usted de tal cosa. ¿Me podría explicar qué pasó? Entonces aquí ya no es nada cómodo, ya pasamos, por eso se le llama a esta fase de la entrevista la cima, porque es una fase de clímax, una fase de alta emotividad, donde podemos confrontar al denunciado, a los otros dos, al testigo y al denunciante. Nunca los vamos a confrontar, ¿verdad? No es el caso. Y bueno, pues ya al final, el cierre, cuando ya tenemos la información suficiente, la cual podemos recabar y anotar después. Lo importante en una entrevista cara a cara es observar y estar atento a lo que nos está diciendo la persona y cómo nos lo está diciendo, el lenguaje no verbal. ¿Cuáles son esas máximas de la psicología forense que podemos considerar en este tipo de casos cuando hay denuncias? Pues de que el inocente siempre es el más interesado en esclarecer su inocencia. Es el que más colabora. Sí se va a enojar si lo están acusando falsamente y no es el culpable. A lo mejor fue una confusión, lo que sea. Va a desplegar un enojo, que ese sería el número 3. El tipo de enojo del inocente y el tipo de enojo del que oculta algo son muy, muy diferentes. Pero lo importante de la primera máxima es de que el inocente siempre, después de ese enojo florido, va a colaborar. Es el más interesado en aclarar su imagen, en esclarecer su inocencia. Es el que nos va a ofrecer más colaboración. Es el que va a decir, pueden revisar mi teléfono, pueden revisar mi laptop, pueden ir a mi casa, pueden checar mi auto, escúlquenme aquí casi, si se tratara de eso. Es el que más colaboración va a ofrecer. No así como está en el número 4, aquel que aparentemente colabora, pero no lo hace bien. Nos da un poquito de información, pero después se cierra. Es ambiguo,
es vago, es confuso. Todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que algo esconde, que algo trae, no necesariamente que es culpable. A lo mejor el denunciado no es el que cometió la conducta, pero tal vez era parte del grupo que cometió la conducta o la falta o lo que sea, ¿no? Y la víctima pues no se dio muy bien cuenta quién fue, pero a él es al que le eligió, ¿verdad? Entonces a lo mejor él no lo hizo, pero él sabe cómo estuvo la cosa, sabe quién lo hizo y por lo tanto oculta algo. Así es de que si no es colaborador y no nos da mucha información, podríamos pensar que algo esconde. Para esto, ¿qué podemos utilizar? La segunda máxima de la psicología forense, el manejo de los silencios. Hacemos una pregunta abierta y nos quedamos callados. Esto siempre genera ansiedad en ambas partes. Yo que pregunto, veo la cara del otro que está pasando aceite, que está angustiado, que está ansioso, pero como yo soy empático normalmente, la gente somos empáticos, lo queremos sacar del apuro y le empezamos a ofrecer opciones múltiples, lo cual no debemos de hacer. En este caso, el manejo del silencio que genera ansiedad la debemos de utilizar como una herramienta para que el que sienta la ansiedad sea el entrevistado. Nosotros también, pero nosotros nos vamos a aguantar de no rescatar a la persona. Vamos a dejarlo que sufra esa ansiedad, que haga sus silencios, que voltee los ojos para uno y otro lado, que esté buscando qué decir, cómo decir, para que finalmente nos cuente una versión más creíble, más completa y nosotros siempre buscando los detalles. Así es de que el manejo de los silencios es algo que también vamos a practicar con mucha claridad en ese taller. Por cuestiones de tiempo, pues aquí no podemos hacerlo. Las entrevistas, pues, siempre deben que están relacionadas con delitos corporativos, como puede ser casos que me han tocado a mí en grandes empresas, en donde la denuncia fue por acoso sexual, ¿no? Por ejemplo, un gerente, imagínense un gerente de una empresa que tiene 6,000 empleados del sector financiero y que ese gerente finalmente fue acusado por una de las subordinadas, colaboradoras, de que era un acosador, de que les tomaba video clandestino y fotos con su celular supuestamente a escondidas, aunque poco a poco se fue volviendo más cínico, en donde las mismas colegas de su área ya sabían lo mañoso que era este señor, y cuando veían que alguna compañera iba a la cafetería, por ejemplo, y sabían que él estaba ahí, rápido le mandaban un WhatsApp, no vayas, ahí está, no vayas, no vayas. Se cuidaban entre ellas, pero nadie se había atrevido a denunciarlo hasta que hubo alguien que lo hizo, y esto a través de un canal de denuncia generó que el despacho encargado atendiera esa denuncia por correo y después la llevara al área de prevención de riesgos y de recursos humanos para que se atendiera. A mí me avisan y me contratan como proveedor externo para colaborar en la entrevista, ya que la empresa, pues normalmente no va a ser juez y parte, ¿verdad? La empresa no va a entrevistar y a resolver el caso. Tiene que ser un proveedor externo para ser lo más objetivos posibles. Me invitan y entonces empezamos a entrevistar a este gerente y tenía 2 teléfonos celulares y uno, cuando le pedimos que si por favor podía colaborar y nos prestaba sus celulares, nos dijo, sí, el de la empresa sí se los presto, pero el mío no. ¿Por qué? Ah, pues porque tengo mis passwords, mis aplicaciones bancarias, y luego todavía nos dice esto que no venía ni al caso. Tendría que consultarlo con mi abogado. O sea, ¿quién está hablando de abogados, no? Era solo una plática, una entrevista cordial, pero él ya sabía de qué pie cojeaba. Ahora, la primera entrevista obviamente fue con la denunciante, ¿verdad? La chica que se atrevió a denunciarlo, y con ellos pues hay que ver, en este caso con la denunciante, cuál es la motivación de la persona para denunciar. Si es una denuncia legítima, si tiene una intención oculta, si se quiere vengar, si tiene problemas con el denunciado y por esto le está generando un conflicto. Todo esto hay que aclararlo, pero de una manera muy, muy cordial, porque lo normal es que sí sea una denuncia veraz y no queremos revictimizar a la denunciante que va a decir, bueno, yo aparte de que me atrevo a venir, todavía no me creen y me están cuestionando.
pues ¿saben qué? Olvídenlo, no es cierto, ya no tengo ganas, y esto lo va a difundir con sus compañeros de trabajo, que a su vez lo van a difundir con otros, y van a terminar diciendo que las líneas y los canales de denuncia de la empresa pues no sirven para nada, que es un juego, es una simulación, pero que no funcionan. Así es de que hay que ser muy cordiales y tratar de indagar finalmente. En este caso, la denunciante nos dijo, miren, la verdad es que a mí lo que me pasó con este gerente fue hace 3 meses. Y yo por eso, antes de denunciar, lo que hice fue mejor pedir mi cambio de área. Actualmente ya llevo más de 2 meses en otra área distinta y en realidad no me interesaba denunciar. Pero como otra amiga y otra compañera que se quedaron en esa área me comentaron que este señor seguía con sus malas mañas, hacía de cuenta que en el pasillo, que podía ser angosto, fingía que se tropezaba o que perdía el equilibrio y se les abalanzaba a las muchachas, ¿no? Y, ay, discúlpame, es que se me bajó el azúcar o lo que sea, ¿no? Puras mañas, pasaba con su teléfono y según él nadie se daba cuenta, pero pues ¿quién no se va a dar cuenta que vas con tu teléfono así apuntando, ¿no? Con la cámara. Según él, pues iba así como él distraído, pero estaba filmando a las chicas. El colmo fue cuando alguien detectó que estaba por debajo del escritorio filmando a una colaboradora que traía falda. Así es que todo esto hizo que ella y un compañero se lo contó de su nueva área y le dijo, oye, no, pues sí sería bueno que te atrevieras a denunciar, no dejes que le siga pasando a otras personas. Y así es como ella se atrevió a hacerlo. ¿Y cuál era la motivación de ella? Pues era esa, ella no perseguía que lo castigaran, que lo corrieran, solamente que se supiera del tipo de conductas con falta de ética y de acoso sexual que mantenía este personaje, este gerente en su entorno. De hecho, ella hasta se había cambiado, así es que no tenía un dolo, no tenía un sentimiento de venganza, no era una invención y era creíble. Luego, pues entrevistó al denunciado, se le confrontó con las denuncias, él, desde luego, nadie lo acepta, todo el mundo lo niega, pero no fue claro en tratar de limpiar su nombre, desde que no quiso prestar el teléfono y arguyendo que mejor lo consultaba con su abogado, cuando nadie estaba hablando de abogados, era solamente una plática para aclarar un asunto, ¿verdad? Él lo llevó a otro entorno, a otro límite, a otro nivel, ya involucrando abogados. ¿Y esto qué significa? Pues que la cuarta máxima de la psicología forense es que no era claro, que no estaba siendo muy colaborador y que algo ocultaba, ¿verdad? Finalmente se le mostró un video donde se veía que él hacía conductas raras con el teléfono y pues y se le dijo que había, después de esta primera denuncia, se habían formado en la fila otras 10 chicas para denunciarlo que antes no se habían atrevido, y esto es como el movimiento Me Too, en donde una actriz se atrevió a denunciar a este director de cine y entonces ya las demás se animaron y se llenó de denuncias, ¿verdad? Así sucedió con este señor. Oiga, ¿sabe qué? La denuncia se generó por una persona, pero ya hay otras 10 que quieren participar porque también se han sentido agraviadas. Entonces, usted díganos, siempre se les ofrecen 2 salidas. Usted díganos qué hacemos. Si le damos curso a la denuncia por el método legal, y esto se va a un juicio, a un juzgado, o usted nos firma su renuncia, se va por la puerta de atrás y se acabó el asunto, que es lo que normalmente se hace en las empresas, buscar esta negociación, pues por imagen corporativa. La empresa no es un ministerio público que se dedique a poner ante la ley a los denunciados, ¿verdad? Lo que le interesa es deshacerse de ellos para cumplir con la cuestión ética dentro de la empresa, y no le interesa ponerlos a disposición porque si esto se filtra le da mala imagen a la empresa. Si hay algún testigo, que en este caso ya se habían formado otras 10, pues bueno, se les da el mismo tratamiento muy cordial, muy adecuado, para ver que sí es legítima la denuncia. Para esto, pues hay que utilizar algunos aspectos que nos ofrece la programación neurolingüística, que son del dominio público. Ustedes pueden buscar movimientos oculares en PNL y van a encontrar esta imagen o variaciones de ella, donde ustedes van a poder observar
Si la mirada de la persona es a la izquierda, pues quiere decir que está usando el hemisferio izquierdo del cerebro, que es donde está alojado el recuerdo, donde está alojada la información, y el mover los ojos hacia la izquierda es como abrir la llave de esos recuerdos. No así cuando están volteando hacia arriba a la derecha, sobre todo, o hacia la derecha, están usando el hemisferio derecho del cerebro, que es el cerebro creativo. Y las mentiras, pues son creaciones. Así es de que esta herramienta nos permite, y lo vamos a practicar en el taller en julio, de cómo pueden ustedes utilizar, entre otras herramientas de la programación neurolingüística para la parte kinésica, de observar el lenguaje no verbal, esta que es una de las más importantes. Finalmente, pues para poder entrar en sintonía con el entrevistado, ya sea el que denuncia, el denunciado o los testigos, pues hay que entender y perfilar a este entrevistado antes de iniciar o en los primeros minutos de la entrevista. Para eso, pues conocer los tipos de temperamento, que puede ser extrovertido o introvertido, y después vamos a limitar a solo 4 para efectos prácticos los tipos de carácter, que puede ser el sentimental, el conductor, el analítico y el egocéntrico. Para esto se sugiere que primero nos perfilemos a nosotros, que nos conozcamos bien como entrevistadores, cómo somos, ¿verdad? Para no caer en prejuicios. Porque como dicen en México, lo que te choca, te checa. Si yo soy el que cuenta los chistes en las fiestas y llegó un nuevo invitado y está contando más chistes que yo, pues ya entró en competencia conmigo, ya me cayó mal. Eso puede suceder en las entrevistas, que alguien me caiga mal porque es distinto a mí o es tan parecido a mí que me cae mal. Por eso es importante monitorearnos y perfilarnos primero nosotros como entrevistadores para luego entender al entrevistado. El entrevistado que es sentimental, que es emotivo y que puede ser introvertido o extrovertido, ¿cómo es y cómo trabajar con ellos? Pues bueno, son gente muy introspectiva, que los detalles son importantes, son distantes con el extraño y nosotros somos un extraño en esa entrevista porque a lo mejor nos conoce de vista, pero nada más. Le dan mucho valor a la ética, les gusta que los escuchen con atención. Entonces, ¿qué se sugiere si yo no soy emotivo y sentimental? Esforzarme en usar mis emociones, trabajar despacio, abrir los ojos para demostrarle un interés genuino y legítimo, ¿verdad? Y pues minimizar las cosas para que no se sienta que lo que está haciendo es malo o no es adecuado, no volverlo a victimizar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el entrevistado es, como en este caso que les conté, era un gerente? Pues es un directivo, ¿verdad? ¿Cómo debemos hablar con ellos? Ellos son gente que quiere controlar la entrevista, que hablan rápido, repetitivos, objetivos, van al grano, son desconfiados, etcétera. ¿Cómo debo tratar con ellos? Pues hablar lo menos posible, hacerle preguntas cerradas, ser muy claro, pero mostrarle evidencia. En ese caso fue el video donde se ve que está haciendo una conducta extraña y rara, aparentemente él volteando para otros lados, pero su celular apuntándolo a donde estaban los escritorios de las chicas. Esta evidencia pues fue contundente, pero también las 10 chicas que se animaron después de la primera a declarar. ¿Cómo si nuestro entrevistado, ya sea el denunciante, el denunciado o el testigo es analítico, cómo son y cómo trabajar con ellos? Pues son gente que el analítico pues oculta sus emociones, sus movimientos oculares y gestuales son mínimos, son muy lógicos, metódicos, observadores, mínimo lenguaje corporal, son lentos, me están analizando a mí como entrevistador. ¿Qué se sugiere como trabajar con ellos? Pues ser muy racional, darle información estructurada, mostrarnos seguros en lo que estamos diciendo y detectar los mínimos movimientos de su lenguaje no verbal, porque esos son los importantes que nos está ofreciendo. Pero para eso tenemos que haberlo perfilado. Y finalmente, para efectos prácticos, el egocéntrico, que este es normalmente el tipo que es un patán, el tipo que hace un mal clima laboral, que todo mundo sabe que es incómodo, que es molesto, que genera problemas. Y bueno, pues sabiendo que así son, porque es gente que te valoran por lo que tienes, que te ven qué tipo de reloj, qué zapatos tienes, qué auto manejas, etcétera.
discriminan con facilidad, son muy demandantes, pueden ser ofensivos y burlones, quieren controlar y dar órdenes y son buenos para mentir, pero se desorganizan bajo estrés. ¿Cuál sería el estrés de este gerente que nos tocó? Pues de que ya no era sola una chica la que estaba denunciando, sino que ya habían otras 10. Eso ya lo hizo entrar en conciencia, no sabía si era cierto o no lo era, pero no se quiso arriesgar y prefirió negociar, ¿verdad?, su salida. Solo respetan a la autoridad, hay que centrarlos, ser ecuánimes, no enojarse, no engancharse con ellos, no quererlos regañar, ¿verdad? De cómo te atreves a estar haciendo ese tipo de... No. Es una entrevista donde queremos negociar precisamente que acepte que no lo va a hacer, pero que nos dé por lo menos la opción de que se vaya de la empresa. Así es de que, en conclusión, diríamos que hay que monitorear mis reacciones durante una entrevista para conocer mi temperamento y carácter. Espejear por otro lado y entrar en sintonía con el entrevistado de acuerdo a su temperamento y carácter. Y tener muy claro si voy a entrevistar al denunciante, al denunciado o al testigo, porque con cada uno de ellos ya vimos que el abordaje es diferente. Aquí podemos ver esto en cuanto a temperamento y carácter, sí lo podemos observar a simple vista. De aquí de esta serie de fotografías podemos darnos una idea de quién puede ser extrovertido o extrovertida, quién puede ser tímido o tímida, quién puede ser emotivo, que hace muchas caras, muchos gestos, quién puede ser más analítico, quién puede ser directivo. Entonces, desde el saludo y los primeros 2 minutos o 3 de la entrevista podemos empezar a perfilarlo para poder hablarle de acuerdo a lo que él es, de acuerdo a su temperamento y carácter, y no chocar con ellos y que se cierren y ya no colaboren. Así es de que en conclusión, pues necesito yo conocer muy bien cuál es mi temperamento y mi estilo de carácter, conocerme muy bien, y en cuanto a las líneas de denuncia, pues saber que la gente se da cuenta cuando la línea de denuncia funciona o solo es una simulación. Hay que tener mucho cuidado. Muchas empresas pues la hacen porque ya es la moda. Hay muchas empresas que hasta compran las acreditaciones, como esa de una empresa 100% responsable o adecuada para el ambiente, o que es, bueno, todas las ISO que pueden haber por ahí. Si la ISO fue adquirida y está bien fundamentada en su esencia, o está maquillada porque en realidad lo único que interesa a la empresa es tener esa acreditación para que tener buena imagen, pero no le interesa llevar a cabo ninguna acción cuando las víctimas pues son los colaboradores, que es muy diferente a cuando un colaborador denuncia un fraude. Ahí sí la empresa rápido reacciona porque va en contra de sus ingresos, ¿verdad?, de sus recursos. Pero cuando se está hablando de un clima laboral malo, agresivo, bullying, moving, pues a lo mejor si la empresa no tiene una legítima intención de atender la denuncia, pues no le va a dar curso, ¿verdad? Y va a decir, ay, bueno, hay que se peleen, hay que lo resuelvan ellos, pero esto finalmente se sabe. Se sabe que la línea de denuncia no sirve para nada y por lo tanto se desacredita, y eso en el radio pasillo lo podemos escuchar. No así cuando es legítima, se atiende y se le da solución. Pues en general esto es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Me gustaría escuchar algunos de sus comentarios o de alguna de sus preguntas, y pues invitarlos nuevamente para este taller en donde ya lo vamos a practicar. Ese taller no sabemos todavía si lo vamos a hacer de 4 horas o de 8 horas, porque hay mucha teoría que revisar, la cual siempre se las compartimos, y muchos ejercicios que aunque sea de manera virtual se pueden llevar a cabo, ya que ahora la modalidad híbrida pues es la que se utiliza, ¿verdad? Muchas entrevistas ya son por procedimiento de manera virtual. Pues bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y si me auxilian para ver si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Efectivamente, por aquí nos están preguntando que cuáles son los elementos mínimos para iniciar una investigación de una denuncia. Pues miren, normalmente es un correo electrónico el que llega a la empresa vía el tercer proveedor, que puede ser el que las reciba. Cualquier denuncia que llega a la empresa
hay que considerarla como legítima, no hay que omitirla, no hay que dejarla pasar, aunque sea anónima. A mí me ha tocado en donde, por ejemplo, hace muchos años me tocó una de las primeras, en donde le llega una amenaza por correo electrónico al director de finanzas de la cervecería Corona. Y entonces quieren saber si es una amenaza a la cual hay que darle crédito y cuidarse de ella, o es solamente una forma de blofear y demás. Obviamente en esos días el contexto es que se estaba haciendo la revisión de contratos colectivos y estaban quejándose algunos del sindicato que no se estaban considerando dar las, perdón, es que estoy leyendo aquí algunas de las frases y me distraigo, los bonos, que por qué se le daba bonos, más bonos a los administrativos y de confianza que a los empleados que hacían muy bien su trabajo y que esto era injusto y que por lo tanto de ahí vino esta amenaza que sí fue cierta, pero no se iba a llevar a cabo. Es decir, solo era una forma de quejarse. Nunca había realmente el planteamiento de agredir al directivo. Se llegó a esa conclusión por la forma en que estaba. Hay que aprender a leer cuando son anónimos. Cuando es un anónimo y aunque sea una sola frase, incluye groserías, incluye malas palabras, es muy diferente a cuando ahí hay una expresión de mucha emotividad, ¿verdad? En donde pudiera ser algo personal. No así cuando la denuncia no incluye ninguna cuestión emotiva, podríamos pensar que es otra táctica la que están utilizando, ¿verdad? No sé si con esto la pude contestar o hay alguna otra que nos quieran comentar. Sí, muchas gracias. Nos dicen por aquí también que cuántas personas es conveniente que realicen la entrevista con los involucrados. Excelente pregunta. Sí, tienen que ser dos. Una persona que se dedique a llevar a cabo la entrevista es el que habla, el que plantea las cosas, y la otra persona solo se dedica a observar el lenguaje verbal y no verbal. Además de que sirve para que tengamos un testigo en caso de que algo se preste a una mala intención. En algunas empresas graban las entrevistas, pero pues eso ya depende de la política de la empresa, de las leyes del país, si esto es adecuado o no, o si se decidieron hacerlo a escondidas, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? En que no se vaya a filtrar de que la empresa está grabando las entrevistas. O sea, todo esto depende de las políticas. Lo más recomendable es no grabarla, porque los dos investigadores están ahí atendiendo precisamente a los detalles. El que observa no va a decir nada. Inclusive les voy a dar algunos tips en el taller de cómo se debe de conducir durante esa entrevista. Dicen la línea de denuncia por fuera de la empresa. Sí, en este caso se considera que un proveedor externo debe de estar involucrado en la entrevista. En mi caso, cuando me invitan o me contratan para realizarla como proveedor externo, siempre está alguno de los gerentes o encargados de la propia empresa para cuidar que todo se conduzca dentro de los derechos humanos, de la ética de la empresa, pero en realidad también está observando el lenguaje no verbal de la persona, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando en equipo, yo como proveedor externo y ellos como parte del área encargada de investigar, que no lo va a hacer por sí sola porque no puede ser juez y parte, necesita la opinión de un externo, ¿verdad? Por eso es que es importante. Inclusive esta es una nueva profesión para algunos de ustedes que quieren independizarse, volverse especialista en esto, porque hay empresas que pagan muy bien. Hay empresas que te pueden pagar 5,000 pesos por una entrevista de 20 minutos. Eso en dólares, ¿qué serían? $200 por una entrevista, ¿no? Y a lo mejor los sospechosos son 10, ¿verdad? Entonces, bueno, también es una forma de evolucionar dentro de nuestras actividades profesionales. ¿Las denuncias se deben tratar de manera anónima dentro de la empresa? Sí, claro, siempre hay que mantener la secrecía, la discreción con los denunciantes.
es solo con los que estén involucrados, que en este caso, pues finalmente es el área jurídica la que al final va a involucrarse para hacer la salida, tramitar la salida de la persona, que a veces pues inclusive hay que indemnizarla conforme a derecho, conforme a la ley, porque si no luego son hasta cínicos de que quieren demandar a la empresa, ¿no? Entonces lo que queremos es deshacernos del problema, deshacernos de esta persona con falta de ética, y pues lo más recomendable pues es liquidarlo, que se vaya. ¿Cuál es el problema y la consecuencia de esto? Pues de que se fue a otra empresa, ¿verdad? Y en esa otra empresa, como nos dijo este gerente al final, nos dijo, ok, dice, ya tienen mi cabeza, voy a esperar mi cheque, que venga bien, y me llevo el aprendizaje de este caso. Fíjense qué nos estaba diciendo, que la próxima vez se va a cuidar más. Las denuncias se tratan externas, ¿qué? Las denuncias externas, perdón, se fue. Que me ayuden con alguna de las preguntas, por favor. Sí, de hecho, por aquí tenemos varias preguntas muy interesantes. Dice por aquí, Olga, que qué impacto o consecuencias tiene hacer una denuncia para conseguir trabajo en otra empresa. Sí, bueno, puede suceder, ¿verdad? Pero aquí en México ya está prohibido boletinar al empleado que se fue con una mala ética. Antes sí se acostumbraba, ahora ya no. Así es de que ese es el problema, ¿no? Tenemos ahora un intercambio de sociópatas, transgresores, que se va de nuestra empresa y nosotros resolvimos nuestro problema al despedirlo, al separarlo, pero él se va a ir a otra empresa. Y cuando consulten con nosotros, pues lo único que vamos a decir es sí trabajó aquí de tal a tal fecha, ocupó tal cargo, no vamos a dar ya no se acostumbra a dar ningún comentario ético de que si fue buen empleado o no. Ya está prohibido en México. Entonces, lo único que se dice, sí trabajó aquí de tal fecha, los datos muy generales y ya. ¿Qué significa esto? Que él a la empresa donde va, a donde se haya ido este gerente que fue hace 4 años, pues va a seguir haciendo de las suyas, ¿verdad? Así es de que sí está tremendo. A ver, ¿qué dice? Y por aquí, maestro, nos están preguntando, y creo que ya por el tiempo nos está ganando también, creo que sería la última pregunta, que se considera más recomendable que en los casos de acoso sexual, hostigamiento sexual, quien entreviste sea una mujer a otra mujer que ha sido víctima. Es buena idea, sí. Si son dos los que van a estar en la entrevista, alguien que es parte de la empresa y alguien que es el proveedor externo que va a dar su opinión imparcial para no ser juez y parte, es muy recomendable que uno de los dos sea mujer, ya sea el proveedor externo o ya sea el representante de la empresa. Eso es muy buena idea, pero no es necesariamente indispensable. En muchos de los casos y de este tipo, era el gerente, que era varón, y era yo, que era el proveedor, y entonces éramos dos hombres, pero lográbamos tal empatía con la persona, porque en realidad lo que queríamos legítimamente era resolver su denuncia, atender su problema, no darle el avión, ¿verdad? No fingir, no era una simulación. Entonces la gente lo percibe, sabe que sí le estás atendiendo, que te está molestando que alguien le haya hecho eso, ¿no? Te pones en sus zapatos. Simplemente aquí hubo una gran marcha de protesta de las mujeres y hubo algo que fue tremendamente conmovedor. Yo ni siquiera tengo hijos y tampoco hijas, pero el ver que habían los carteles que llevaban las chicas a esa marcha que decía por los feminicidios, mamá, si no me encuentras, búscame en las estrellas. Ay, en la torre, hasta lo digo ahorita y me pongo chinito. Otro letrero que decía, mamá, ya no me busques, esa que vas a encontrar ya no soy yo. Imagínense encontrar un cadáver putrefacto, descompuesto. Mamá, esa ya no soy yo. Acuérdate de mí como era antes. O sea, qué lástima tener que llegar a esos casos en donde vas a trabajar y te están molestando los propios colaboradores o el jefe que con su autoridad está imponiéndose, ¿no? Entonces hay que tratar legítimamente y bien hecho estas denuncias, por favor. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Pues les agradecemos mucho
yo le voy a pedir a Psicoweb, a FH, que por favor les hagan llegar a sus correos el temario de nuestro taller, la invitación a él, y pues ahí pueden preguntar todo. También de costos, yo la verdad no tengo idea de cuánto se va a costar, pero toda esta información se las van a hacer llegar a sus correos. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros y por estar interesados en este tema que es muy sensible y que es muy importante y que a veces algunas empresas no lo consideran así. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación, maestro, como siempre, excelente ponencia, gran contenido el que nos ha compartido por acá y esperando pues sea de valor agregado para todas las organizaciones que pues hoy hemos tenido representación por acá. Muchísimas gracias a todos. Oportunamente le estaremos haciendo llegar las invitaciones al taller que el maestro les compartió y bueno, para Psicoweb Costa Rica ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes por acá. Video.